Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la aplicación jurídica de providencias preventivas en el juicio de alimentos. Para ello, vamos a empezar explicando qué son las providencias preventivas. Pues bien, las providencias preventivas son instrumentos previstos por la norma procesal pertinente. En nuestro caso es el COGEP, las cuales están destinadas a garantizar los derechos que nacen de una relación jurídica, así como también para garantizar el resultado de un litigio judicial. Las providencias preventivas son medidas de aseguramiento que protegen al acreedor de una deuda frente a su deudor obligado. Entre las más comunes se encuentran el secuestro preventivo de bienes, la retención de bienes, el arraigo, la prohibición de enajenar bienes raíces y la prohibición de ausentarse para el caso de extranjeros. Esto aplica en el caso de extranjeros. La naturaleza de las providencias preventivas está marcada por su instrumentalidad, es decir, por aquello que se señala con anterioridad, en el sentido de que las medidas cautelares en sí van a buscar garantizar el cumplimiento de una obligación presente o futura y presunta. Dicha naturaleza de instrumentalidad la encontramos en el régimen jurídico que se le dan a estas de cautelar. Tienen un objetivo, el cual es evitar que los deudores, es decir, que los obligados, se burlen o eludan la justicia, deshaciéndose de sus bienes para así, de esta manera, tratar de no responder por las obligaciones que tengan con otras personas, ya sea que éstas surjan de una relación jurídica o de un litigio judicial, como mencionamos anteriormente. En el artículo 124 del COGEP tenemos la procedencia y en el artículo 125 del mismo cuerpo normativo los requisitos. Una característica esencial y que determina la naturaleza misma de estas providencias preventivas es que operan a solicitud de parte. Ahora bien, las providencias preventivas tienen como finalidad resguardar los bienes, generalmente bienes muebles e inmuebles. De esta manera busca brindar una seguridad del cumplimiento de una obligación. Las providencias preventivas previstas en el Código Orgánico General de Procesos son 4: el secuestro, la retención, la prohibición de enajenar y el arraigo. Todas estas y su regulación se hayan establecido en los 10 artículos que integran el título tercero del libro segundo del COGEP. Secuestro se va a denominar aquella medida cautelar mediante la cual se va a despojar de manera temporal y legítima a una persona de un bien determinado, con el objeto de procurar que ésta permanezca en el patrimonio de esta persona o velar por la integridad del bien sobre el cual se va a litigar. Todo esto evidentemente para verificar el cumplimiento de la finalidad ya estudiada que tienen las medidas cautelares. Se halla regulada específicamente en los artículos 124, 125 y 129 del mismo COGEP. La retención. La retención es otra providencia preventiva prevista en el COGEP, la cual extrañamente está recogida de manera conjunta con el secuestro. Una definición personal de la retención, conforme lo previsto el COGEP, podemos decir que es una medida cautelar que persigue en ciertos bienes y créditos, dineros o valores de los cuales el deudor o el obligado es su titular. No regresa a poder de éste, sino como señal su nombre se queden retenidos en manos de esta tercera persona, cuyo poder estaban para que de esta manera esta tercera persona, bajo su responsabilidad, no le entregue al titular o dueño, sin que intermedie una orden judicial, procurando de esta manera resguardar ciertos bienes, valores, dineros o créditos, de los cuales el acreedor pueda hacer efectiva su obligación. La prohibición de enajenar.
como providencia preventiva, es decir, como un medio para impedir la libre disposición de ciertos bienes por parte del deudor, y específico como una medida de inhibición judicial, común y preventiva. La encontramos plasmada en el artículo 126 del COGEP, en el cual nos señala que la o el juzgador, en los casos permitidos por la ley y a solicitud de la o del acreedor, podrá prohibir la enajenación de bienes de la o del deudor, para lo cual se notificará el respectivo registro de la propiedad, de quien inscribirá la prohibición de enajenar sin cobrar derechos. El arraigo. El arraigo está establecido dentro del COGEP, dentro de su artículo 131, el cual nos señala que esta prohibidencia preventiva lo que busca es dar una seguridad al acreedor o a quien ostente un fundamento de una pretensión, de que su deudor o aquella persona contra quien procure ejercer dicha pretensión se ausente del país sin dejar bienes suficientes dentro del dicho país para que el primero pueda hacer efectiva sus acreencias o sus derechos. Respecto del arraigo, Carlos Arrellano la define como la providencia precautoria en la cual se limita el desplazamiento de la persona física, ya que no debe ausentarse del lugar del juicio. ¿Cómo se aplican las providencias preventivas? Se tiene como finalidad el establecer de manera expresa y concreta a las providencias preventivas dentro del Código Orgánico General de Procesos. Así pues, previo a iniciar el presente análisis, cabe recordar que las providencias preventivas en el COGEP se encuentran establecidas dentro de su libro segundo, al cual hace referencia a la actividad procesal, y dentro de este en su título tercero. Se debe agregar que las providencias preventivas, a pesar de ser parte de las medidas cautelares reales, no se vinculan directamente con el derecho de alimentos, sino más bien con los contratos en general, para lo cual únicamente aplicarán prohibir la enajenación de los bienes inmuebles, el secuestro de bienes y la retención de bienes. Dada la importancia del tratamiento claro y práctico dentro de esta norma, o más bien acoplándolas a la realidad sobre lo que se demuestra que las medidas de apremio personal corporal no han logrado ningún efecto en lograr que los obligados cumplan con el pago puntual de las pensiones de sus alimentados. En el presente punto, procederemos a revisar de manera breve lo relativo al procedimiento establecido para la constitución de las providencias preventivas previstas en el artículo 127 del COGEP. De lo antes citado se puede observar que efectivamente para que procedan las providencias preventivas, en primer lugar se debe existir una solicitud, la cual debe cumplir con los mismos requisitos de la demanda establecidos en el artículo 142 del COGEP, y que el juzgador en el término de 48 horas convocara a la audiencia en resolver dicha solicitud. Pues bien, aquí surge un problema relativo a presencia del demandado, ya que si ceñimos al texto del artículo antes mencionado, se puede observar que no cuenta o no se prevé con la presencia del demandado al momento de resolver sobre la constitución o no de las providencias preventivas, cuestión que lógicamente va a atentar contra el derecho constitucional a la defensa de este. Por otra parte, se considera efectivamente que el COGEP prevé la sustanciación de la solicitud de las providencias preventivas de la presencia o comparecencia de la por obvias razones prácticas, ya que si efectivamente se citara a la persona para que comparezca al trámite o procedimiento de dichas medidas, efectivamente puede darse el caso de que esta persona tome ciertas precauciones y medidas de hecho, teniéndose a imposibilitar la práctica. Por último, como finalidad, en los artículos 124 y siguientes del COGEP, puede ser solicitadas antes de presentar su demanda también dentro de un proceso, como lo hemos visto que se había señalado anteriormente. Las medidas cautelares o providencias preventivas definitivamente buscarán garantizar el deudor cumpla con sus obligaciones jurídicas. En estos minutos daremos a conocer sobre la interrupción de providencias preventivas y si estas providencias pueden ser apelables en temas de pensión alimenticia. En primer lugar, las providencias preventivas pueden ser interrumpidas por el deudor, asegurando con caución suficiente.
El secuestro de bienes inmuebles se inscribirá en el registro de la propiedad. Mientras subsista el gravamen, no podrá inscribirse otro, excepto la venta en remate forzoso. La retención se verificará en las rentas, créditos o bienes que tenga el deudor en poder de un tercero. En el artículo 250 del COGEP habla sobre la impugnación de las providencias, es decir, que en todos los procesos que tengan relación con los intereses patrimoniales del Estado, además de las partes intervinientes, estará legitimado para impugnar las providencias judiciales. Para lo cual, en el artículo 256 del COGEP, reconoce la procedencia contra las providencias con respecto a las cuales la ley concede expresamente este recurso, que en concordancia con el artículo 258 define el procedimiento en temas de familia, mujer, niñez y adolescencia, sobre la fundamentación y contestación de la prueba a practicarse en segunda instancia solo si se tratara de acreditar hechos nuevos, en tanto que no serán apelables aquellas providencias para aceptar ciertos pagos extrajudiciales como pago de las pensiones alimenticias, los mismos que deberán justificarse, detallarse y cuantificarse y previo a compensarlos o no reconocerlos, ponerse en conocimiento de la otra parte procesal para que junto con su pronunciamiento sea el juzgador el que compruebe y acepte o no el reconocimiento de los valores adeudados, con la respectiva justificación o falta de la misma. Por lo tanto, se dice que las providencias preventivas no serán apelables, sino que éstas tendrán un efecto no suspensivo. Gracias.